Hello, good morning everybody. ¿Cómo están? Esta es la primera guía de inglés para el segundo nivel medio. Las primeras guías les recuerdo que van a hacer un repaso sobre lo que vimos el año pasado. Por lo tanto, esta primera guía nos habla de los pronombres personales junto al verbo to be en tiempo presente simple. ¿Ya? Espero que los recuerden. Tenemos aquí los siguientes pronombres personales, ¿cierto? Tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. I, acá, I significa yo. Les recuerdo que va a ir siempre en mayúscula. El you tiene, si se dan cuenta, está escrito dos veces, aquí y abajito, porque tiene dos significados. El primero es tú o usted, de forma singular. Y el otro significado es ustedes, forma plural. Ya tenemos he para referirnos a él, she para ella, it cuando no hablamos de persona y nos referimos a una cosa o un animal, usamos it, pero siempre de forma singular, ¿cierto? Cuando es uno. We para referirnos a nosotros y finalmente they para ellos o ellas. En caso de que nos refiramos a cosas o animales, ya sea de forma plural, también usamos they. ¿Ya? Cuando la oración o el sujeto de la oración no tenga un pronombre personal, nosotros debemos asociarlo con alguien. Por ejemplo, si hablamos de Rafael, Rafael es un hombre, por lo tanto es él, he. Si hablamos de Nicole, Nicole es una mujer, por lo tanto es she, ella. Cuando hablamos de Lucas y Karen, por ejemplo, son ellos, they. Si yo me incluyo y digo Mario y yo, ¿quiénes somos? Nosotros, we. Si hablo de una cosa, por ejemplo, mi mochila, sería it, ¿cierto? Pero si hablo de más de una cosa, por ejemplo, dice mi casa y tu casa, yo la voy a asociar con ellos. Por lo tanto, lo asocio con they. Ahora, como hemos visto esta asociación ya, tendríamos que nosotros responder acá qué pronombre cabe en cada espacio de acuerdo al sujeto que está acá. Tenemos el ejemplo de Carlos. Yo tengo que asociarlo con un pronombre. Carlos es un hombre, por lo tanto, el pronombre personal que le corresponde sería he, él. Lo mismo voy a hacer con el cuadrito que está acá. Tengo a Madonna, tengo a Luis Fonsi, tengo a Shakira y Britney, quienes son, le colocan al lado en inglés. Dice The White House, la Casa Blanca. Dice Diego y tú, Diego and you, ¿quiénes son? Camila and I, Camila y yo. Y también dice some countries, algunos países. Entonces voy a colocar el pronombre personal que yo considere que se asocia con ese sujeto. ¿Por qué es importante conocer los pronombres personales? Porque cada tiempo verbal tiene una regla y va a depender del sujeto de la oración. Y cada sujeto de la oración lo tenemos que asociar con un pronombre personal. Tenemos el verbo to be. ¿Recuerdan qué significa? Tiene dos significados que están aquí en negrita y subrayados. El verbo to be significa ser o estar. Y en presente simple tiene las tres formas que están aquí, que es el am, el is y el are. ¿Ya recuerdan eso? El am lo vamos a usar solamente con el pronombre I, que significa yo. La forma del verbo to be, de abajo, que dice is, lo vamos a usar con los pronombres de tercera persona singular. He, she, it. Él, ella o esto. Y el are lo vamos a usar con los otros pronombres, que son we, you y they. Esa es la regla principal. Dice, el uso de estas tres formas va a depender del sujeto de la oración.
el cual tendremos que asociarlo con algún pronombre para determinar cuál de las tres formas del verbo to be usar. Por ejemplo, si queremos decir que Sebastián Yatra es cantante, debemos asociarlo con algún pronombre. En este caso, ¿cierto? Sebastián Yatra es él, he. Por lo tanto, la oración va a ir con is, porque según la regla de arriba, me decía que is lo vamos a usar con él, con ella o con esto. Aquí, ¿cierto? Is se usa con él, con ella, con esto. Entonces, si yo quiero decir que Sebastián Yatra es un cantante, voy a decir Sebastián Yatra is, que en este caso es, a singer, un cantante. Tenemos otros ejemplos acá abajo. Dice, Alexis Sánchez is a football player. Alexis es él, porque es un hombre, ¿cierto? Y él lo vamos a usar con is, para decir que es. Si yo hablo de dos personas y digo Karen y Daniel, son estudiantes, estoy usando la palabra are. ¿Por qué? Porque Karen y Daniel son ellos. Y ellos, según lo que vimos recién, se usa con are. Ahora si digo Patricio y yo somos nosotros, porque me estoy incluyendo, también lo voy a usar con are, porque según la regla, nosotros tiene que ir con la forma are. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esa regla, nosotros tenemos que completar las siguientes oraciones. ¿En qué nos vamos a fijar? En el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es toda la palabra o la frase que esté antes del espacio en blanco. Aquí, en esta oración, en la número 1, nosotros ya tenemos el sujeto de la oración y está el pronombre personal. Por lo tanto, no lo tenemos que asociar y ya sabemos que he, que es él, va a ir ¿con cuál forma de estas tres? Con is. Recordemos, am pues va a ir solamente cuando el sujeto de la oración sea yo. Is va a ir cuando el sujeto de la oración sea él, un hombre, ella, una mujer, o cuando sea it, una cosa o un animal. Y are lo vamos a usar con los otros pronombres, cuando el sujeto de la oración sea tú, ustedes, nosotros o ellos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la número 2 dice the text, el impuesto, tienen que ustedes asociar qué es el impuesto, será una persona, será una cosa, y de acuerdo a esa asociación, ustedes tienen que ver si va con am, si va con is o va con are. ¿Ya? Aquí dice she, que ya vimos que es ella, he and she, él y ella, después dice you, tú, both cousins, son los primos, he, él, we, nosotros, Mónica, Pablo, la 11 dice it, por lo tanto es una cosa, the sky, el cielo, I, yo, these movies, estas películas, my sister and I, mi hermana y yo. Ya se las traducí para que ustedes sepan qué significa, ahora solamente tienen que completar con am, con is o con are. A continuación, dice, crea tus propias oraciones usando las formas del verbo to be en presente simple a partir de las imágenes dadas. Ejemplo, yo puse aquí la imagen de Paloma Mami, que supongo que la mayoría la conoce, ¿cierto? Es una cantante. Lo que tienen que hacer en este espacio, en este recuadro, es escribir una oración en inglés que lleve una de las tres formas del verbo to be, ¿cierto? Am, is o are. Depende de la oración que ustedes quieran hacer. Solo una oración. Lo que yo puse aquí fueron tres porque puede ser, hay varias, ¿cómo se puede decir? Ustedes pueden escribir la oración que ustedes quieran, pero que lleve, ¿cierto?, el verbo to be. Por ejemplo, la primera oración dice, Paloma Mami is a singer. Paloma Mami es cantante, lleva el verbo to be. Después, la siguiente oración que escribí fue, she is pretty. Ella es bonita. Y la tercera oración que puse, she is a good singer. Ella es una buena cantante. Por lo tanto, puede ser cualquier oración que ustedes incluyan el verbo to be. Entonces, en las siguientes imágenes, ustedes creen su propia oración en inglés que tenga el verbo to be.
lo pueden hacer con el nombre del personaje o con el pronombre personal. Por ejemplo, puedo escribir Michael Jackson es tanto tanto o él es tanto tanto. Lo mismo para las otras imágenes. Son personajes bastante conocidos, así que no creo que se les haga difícil. Y luego tenemos la estructura de cada oración, solamente de las afirmativas, perdón. Sujeto, verbo to be, complemento. Ejemplo, dice Karen is a student. Sujeto es Karen, verbo to be is, que en este caso es, complemento a student, estudiante. Lo que tienen que hacer acá es ordenar las oraciones de acuerdo a ese orden. Empiecen con el sujeto, el nombre del personaje o el pronombre personal, verbo to be, puede ser una de las tres formas que esté dentro de la oración, el am, el is o el are, y complemento lo que les sobra de cada oración. Y tienen el cuadrito al final para que ustedes coloquen alguna sugerencia, comentario, su número telefónico actualizado y la rúbrica de evaluación que aparece, que es la misma del año pasado. Espero que lo puedan realizar. Nos vemos para la próxima guía.